Los hombres y las mujeres somos iguales, no hay diferencias. ¿Qué opinas de esta frase? Entonces hay veces que nos comparamos entre mujeres y que no tienen nada que ver los síntomas que tiene una con los que tiene otra. Si no gestionas bien el ciclo menstrual a la hora de entrenar, puede aumentar la probabilidad de lesión y que baje el rendimiento. La consecuencia más grave podría ser una histerectomía. África Rivas. Hello. Bienvenida a tu primer podcast. La primera vez. Hay gente que ya te conoce, sobre todo si nos sigue en Instagram, porque te ha visto por ahí en algún vídeo. Pero vamos a aprovechar que este tipo de formato es diferente y preséntate. ¿Y quién eres? Formación, experiencia. Soy África Rivas, soy graduada en CAFID. En este caso también tengo un máster en nutrición y rendimiento deportivo. Y relacionado con la escalada, estuve en el centro de tecnificación en la Federación de Madrid y estuve compitiendo tanto a nivel local como a nivel nacional. Y bueno, ahora mismo como la escalada es realmente lo que me gusta, a nivel de entrenamiento pues estoy haciendo una tesis doctoral sobre escalada, que en este caso estoy contigo, ahí haciéndola los dos a tope. ¿Y qué tal llevas la tesis? No me preguntes. No me preguntes, pero estoy aprendiendo mucho, que es lo importante. Muy bien. Pues yo creo que la persona perfecta para hablar de este tema eres tú. Conversación de bar de cuñado, los hombres y las mujeres somos iguales, no hay diferencias. ¿Qué opinas de esta frase? Vamos a aterrizarlo a nivel científico, África. ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres? ¿Y qué diferencias, si es que hay? Voy a recalcar que aquí estamos hablando a nivel científico, ¿vale? A nivel genético somos muy parecidos, prácticamente en un 99%. Ese 1% que nos diferencia a nivel genético puede ser sobre todo a nivel hormonal. Luego existen otras diferencias como a nivel de masa muscular. Los hombres, como ya sabemos, testosterona, tienen mucha más probabilidad de ganar masa muscular. De hecho, pues, tienden a generar mucha más masa muscular que las mujeres. Tienen una mayor densidad mineral ósea. Y bueno, nosotras en este caso, así un poquito diferentes, tendemos a consumir más las grasas, a tirar más de ellas y por lo tanto pues la acumulamos más. Esto es así. Y bueno, pues nos cuesta un poquito más eliminar la grasa, pero no porque sea algo malo, que es que esto no lo podemos demonizar. O sea, las grasas son buenas, luego también pues tenemos ciertos niveles, todo en exceso es malo. Entonces, pues bueno, todo esto nos dice que para las mujeres entrenar fuerza, entrenar fuerte, entrenar con cargas altas y moverlas a velocidad, pues es igual de importante que con los hombres e incluso más, porque nosotros tendemos a generar mucha menos masa muscular. Entonces, por favor, que ninguna mujer diga que trabajar fuerza es malo o que no quieren trabajar fuerza porque no quieren ponerse como un hombre, porque es algo que no va a pasar. Y mucho tienes que entrenar para que se te note estar muy fuerte, pero si tú ves en algún vídeo, en alguna foto, una mujer que está excesivamente musculada, puede ser, no sé cómo será esa mujer, pero lo más probable es que haya utilizado alguna sustancia externa. O sea, que tenemos diferencias, existen diferencias sobre todo a nivel hormonal. Sí, sobre todo. Eso, vamos, no tiene nada que ver, hablando del entrenamiento, los hombres, cuando estamos entrenando o en nuestro día a día, pues tienen muchas menos fluctuaciones hormonales y las mujeres es que no hay más que vernos. En cuanto nos llega la primera regla, es cuando nos llega el cóctel hormonal. Empiezan todas las alteraciones y esto continúa. Cuando ves que ya lo tienes controlado, llega la premenopausia, que de repente se descontrolan y cuando ya no sabes qué hacer, pues llega la menopausia y dices... ¿Qué hago ahora mismo? O sea, que estoy totalmente descontrolada, no sé cómo controlar esto y es normal porque es que al final son un montón de fluctuaciones y de ondas que muchas veces no lo podemos controlar y que igual una regla o una menopausia es distinta que la otra, entonces hay veces que nos comparamos entre mujeres y que no tienen nada que ver los síntomas que tiene una con los que tiene otra. Entonces, pues bueno, es muy importante, pero muy importante investigar sobre ello. Y luego también la mujer... como le cuesta más desarrollar músculo, pues la capacidad de producir y generar fuerza es diferente a la capacidad de producir y generar fuerza que tiene un hombre. Sí. Y luego pues también a nivel hormonal pues eso influye. Sí.
En ese sentido, vamos a aterrizar conceptos básicos. ¿Cómo se explica esto? Antes, y para empezar, quiero recalcar que voy a hablar de forma muy genérica. Mejor. Eso es, para que todo el mundo me pueda entender. Gente que sea experta sobre este tema va a ver que no voy a introducirme en conceptos muy rebuscados. O sea, yo voy a hablar de lo más básico posible para que todo el mundo lo pueda entender, y si hay algún entrenador que nos esté viendo, pues que sepa, o seguramente lo sabrá, que hay mucho más detrás de todo lo que voy a decir. Me parece perfecto porque este podcast no lo escuchan escaladores, que la mayoría no son entrenadores, así que lo interesante es que la gente que lo escuche sepa el conocimiento básico que tiene que tener y lo aplique. Y si alguien quiere profundizar, pues que se vaya a un máster, o que si es entrenador, que investigue. Sí, o que haya algún curso, totalmente. Sí. Entonces, hablando sobre todo a nivel hormonal y del ciclo menstrual, que es lo que más nos atañe con respecto a la mujer, el principal gestor de todo esto es el cerebro. ¿Vale? Al final es el que organiza todo, y en este caso todo lo relacionado con las hormonas sexuales y así es el hipotálamo. La hipófisis anterior es una glándula que pues fabrica todas estas hormonas, y todo esto, pues toda la información llega a los ovarios, que pues con eso empezaría un poquito lo que es el ciclo menstrual. ¿Cuáles son las hormonas más importantes y de las que vamos a hablar principalmente cuando hablemos del ciclo menstrual? Los estrógenos y la progesterona. ¿Qué características tienen los estrógenos y la progesterona? Los estrógenos son las hormonas sexuales que se encargan de regular todo lo relacionado con lo sexual. Bueno, al final la progesterona también, pero se encarga de, por ejemplo, cuando a las niñas, en este caso, les llega la pubertad, pues se encarga del aumento de los senos, de la primera menstruación. Cuando los estrógenos están altos, pues nos aumenta la libido, también nos sentimos mucho más activos, aumenta la dopamina y la serotonina, que es cuando estamos mucho más activos, nos sentimos mucho mejor. Y cuando están bajos, pues nos notamos un poquito más bajitos de ánimo, puede bajar un poquito más el rendimiento. O sea que cuando los estrógenos están más altos, nosotros nos sentimos bien. Está un poco mal dicho que es la testosterona de la mujer, porque al final la mujer tiene unos niveles ínfimos de testosterona, por así decirlo. Sí. Pero bueno, se comporta un poco como tal, porque cuando tú estás con los estrógenos altos, pues te sientes bien. Total. Y luego está la progesterona, que se demoniza mucho, está claro, pero al final tiene una función de mantenimiento del óvulo. Sí que es verdad que cuando la progesterona está más alta, pues nos sentimos un poquito más bajitos, los senos se hinchan un poquito. No sé, al final es una hormona que también es importante a nivel menstrual, entonces no se debería de demonizar mucho. Lo que pasa es que entra en una fase que al final pues es la fase lútea, que luego hablaremos de eso. Y bueno, nos sentimos un poquito más apagados, por así decirlo. Duermes un poquito peor cuando la progesterona está más alta. Aumenta la nicturia, que es pues las ganas de ir al baño cuando estás tú durmiendo por la noche, y eso. Pero son dos hormonas que son muy importantes y que no se deberían de demonizar, por así decirlo. Y influyen directamente en el ciclo menstrual. Exacto. Y ya que has sacado el tema de la fase lútea del ciclo menstrual y demás, ¿podrías explicarnos un poquito cómo es el ciclo menstrual y las fases que tiene? Vale. Lo voy a explicar así de forma muy básica y muy rápida. Vale. Y lo voy a explicar en una mujer, o sea, es que cada una es distinta, pero va a ser algo súper genérico. Un ciclo más o menos regular menstrual dura de en torno a 28 a 35 días. Y luego hay mujeres que, depende de cómo estén, pues les puede durar más o menos. Pero ahí ya entraríamos en algunos problemas. ¿Cuáles son las fases principales? Pues mira, hay un montón de formas de clasificarlas. Hay gente que las clasifica en 5 fases. Hay otra gente que las clasifica en 3. Bueno, pues yo las voy a clasificar en 4 fases. La primera de todas que yo metería es la de la menstruación, la menstruante, que pues también varía 3, 5, 7 días. Y es el periodo que nosotros nos conocemos, en el que pues sangramos principalmente porque se desprende el endometrio, que es un recubrimiento uterino, y ahí es cuando nos sentimos con un poquito más de dolor, con pues muy bajito de ánimo, porque la progesterona y el estrógeno, que era lo que habíamos dicho antes, están más bajos. Sí.
Entonces aquí, como nos sentimos tan bajito de ánimos, tan decaídas en este caso, pues tendemos a buscar algo pues que nos aumente un poquito más ese ánimo, que es a lo que solemos recurrir, pues al chocolate, a los dulces. ¿Por qué? Porque aumentan un poquito la dopamina, la hormona de la felicidad, y tú quieres sentirte mejor. Tu cuerpo no entiende por qué, bueno, sí entiende por qué te sientes mal, pero tú no lo entiendes y tú instintivamente pues buscas comer algo que realmente te levante el ánimo. Luego llegaría la fase folicular, en el que empiezan a aumentar un poquito los estrógenos, y como aumentan los estrógenos, en este caso pues nos sentimos mucho mejor, más altos de ánimo. Además es como una buena época para intentar ganar masa muscular, porque cuando están altos también facilita la ganancia de masa muscular. Y bueno, una vez que llegamos a la fase estrogénica, que es en la que están más altos los estrógenos, pasaríamos a la ovulación, que es la etapa como más fértil, en la que los estrógenos están en su punto más alto. Sí. Y donde te sientes pues mucho mejor, la libido está por los aires también, tienes un poquito más de flujo, que hay muchas chicas que también lo notan en esta etapa, y luego a partir de ahí ya empiezan a caer los estrógenos, que sería la fase lútea, que es donde aumenta la progesterona, y pues es cuando pasa todo lo que hemos dicho antes, te aumentan un poquito el tamaño de los senos, empiezas a sentirte un poquito más cansada, un poquito más decaída, y pues luego empezaríamos otra vez a lo que es la fase menstrual. Una vez ya tenemos claro esto, ya podemos entender un poco qué es lo que ocurre en el ciclo menstrual, y con esta información ya podemos orientar mejor el entrenamiento, ¿no? Porque a lo mejor hemos podido escuchar en alguna parte en internet o por ahí que no hay que tener en cuenta el ciclo menstrual a la hora de entrenar, pero con lo que tú has dicho creo que se sobreentiende que sí que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo podemos tener en cuenta esto y cómo deberíamos planificar el entrenamiento teniendo en cuenta estas fases dentro del ciclo menstrual? Hay que destacar que es algo sobre lo que se está empezando a investigar cada vez más, cada vez hay más gente que se empieza a interesar y que ve importante este tema. Antes no se veía tanto, entonces como que todavía falta mucho por investigar. ¿Vale? Por ahora, ¿qué es y que a lo mejor esto sobre todo está orientado a una deportista un poquito más amateur, que no tenga un montón de competiciones, y para que no se desmotive mucho, porque hay muchas veces que la fase lútea o durante la menstruación nota que no rinde y no entiende por qué, y nos empezamos a frustrar tal, y no sabemos que realmente es porque aquí nuestro rendimiento baja un poquito. Al final nos sentimos más decaídos y no tiene ningún sentido que pongamos las mismas cargas a cuando estamos en nuestra fase más alta de rendimiento. Sí, sí. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues durante la menstruación, al final todas las hormonas están abajo del todo, o sea, caen, y aquí pues la intensidad, las cargas deberían de bajar un poquito. Una vez que llega la fase folicular, empiezan a aumentar los estrógenos, subimos progresivamente la carga, fase folicular, ovulación, seguimos subiendo. Cuando se termina la ovulación y bajamos a la fase lútea, bajaríamos progresivamente las cargas hasta pues llegar otra vez a la menstruación, que deberían de estar, pues yo creo que es la fase por lo general donde están más bajitas las cargas, que hay gente a la que le afecta de forma distinta, esto está Total. claro, y hay que conocer a cada mujer, porque es que, como he dicho antes, a cada una le afecta de una forma diferente. Tú no puedes entrenar de la misma manera que tu amiga, porque a lo mejor tu amiga en la fase menstrual está súper activa y tú no te puedes mover de la cama. Entonces, ahí está el problema, y por lo que se tiene que investigar un montón, porque cada una tiene unos efectos distintos, aun estando sanas. Sí, sí. Y además esto que estás comentando es teniendo en cuenta que el ciclo está súper controlado y no hay alteraciones, porque hay algunas chicas que el ciclo no lo tienen tan controlado, no es cada X días y automático y ya está. Claro. De hecho, hay aplicaciones que te pueden ayudar a gestionar todo esto. Sí, sí, sí. De hecho, pues antes siempre tendíamos a apuntar cuando era en la agenda, y luego si veías ahí un cambio, pues tenías que ir a consultar tu agenda para saber cuándo era la última vez que te había bajado la regla, y a partir de ahí tú calculabas cuando estabas en periodo ovulatorio, tal, si lo sabías. Porque antes tampoco había tanta información. Ahora mismo sí que es verdad que tú te vas a un móvil. Yo tengo en mi móvil pues una aplicación que me dice, yo digo cuándo me ha bajado, y a partir de ahí pues me dice, pues tu ovulación más o menos sería tal día, tal día.
que la verdad que yo creo que todas lo agradecemos porque es de lo más útil. Sí, sí. Y si nos queremos quedar embarazadas en algún momento, pues igual. Total. Pero bueno, aunque haya poca investigación y todavía haya preguntas que no tengan respuestas, sí que sabemos, y eso sí que hay estudios que lo corroboran, que si no gestionas bien el ciclo menstrual a la hora de entrenar, puede aumentar la probabilidad de lesión y que Totalmente. baje el rendimiento. Si te pones en ciertas fases del ciclo menstrual a entrenar a una alta intensidad con muchas cargas cuando no eres capaz de gestionar eso, hace que vaya a aumentar la probabilidad de lesión y que tu rendimiento pues, no sea el que deberías tener. Eso Totalmente. sí que es así. Sí, sí, sí. Y de hecho pues hay periodos en la fase menstrual que incluso tendríamos que tener cuidado. Por ejemplo, en la fase ovulatoria es cuando más laxas estamos y habría que ver si realmente nos merece la pena entrenar la flexibilidad en esa fase porque a lo mejor tenemos más probabilidad de lesión. De hecho, creo que leí en alguna investigación que aumenta la probabilidad de lesión de rodilla justo en esa fase. Sí. Ya de por sí la mujer tiene tendencia a tener más lesiones de rodilla que el hombre y Sí. si encima pues, no tienes esto en cuenta, peor. Y aparte de ciclo menstrual, ¿alguna otra cosa o diferencias que existen entre el hombre y la mujer o que tengamos que tener en cuenta? Bueno, es importante tener en cuenta también que hay problemas que también se deberían de investigar más, como pueden ser también relacionados con el ciclo menstrual, como pueden ser pues algunas enfermedades, ya pueden ser el síndrome de ovario poliquístico o la amenorrea, que ocurre muchísimas veces, incluso en el alto rendimiento ocurre muchísimo, que luego hablaré de ello. Y hay que tener muy en cuenta también el suelo pélvico, que son cosas que, bueno, que al final no tenemos tanta información, pero porque realmente se tiene que investigar sobre este tema. Le sabemos muy poquito, por ejemplo, con el ovario poliquístico no sabemos o no se sabe realmente cuál es la causa principal del ovario poliquístico, pero sí que es verdad que produce unos desórdenes hormonales que al final pues, te puede generar quistes en el ovario, infertilidad, acné. Pues hay muchas chicas que tienen ovario poliquístico que les crece pues, vello por la zona aquí de la barba o zona donde no debería salir y que luego por aquí por el pelo se le cae el pelo. O sea, es una barbaridad y pues, muchas veces produce unos dolores de regla que son insoportables. El ejercicio y el trabajo de fuerza específicamente se ha visto que realmente ayuda, juntándolo un poquito con lo que es la nutrición, que ahí deberían de trabajar un poquito en conjunto, pues eso, son una forma de poder hacer que vaya mejorando esta enfermedad en este caso, ¿vale? Porque ayuda muchísimo con las desregulación hormonal, la resistencia a la insulina que también puede causar, la pérdida de grasa, que hay muchas mujeres que también es un problema. Y bueno, realmente es algo que podría ayudar. El trabajo de fuerza, la verdad que es una pasada y no sabemos realmente lo que nos ayuda hasta que nos ponemos a investigar un poco. Y bueno, lo que he dicho antes de la amenorrea es... Explica eso porque la gente que Sí. dice es una amenorrea y es una palabra que no sabe Sí, lo que es. sí, es un concepto un poco raro y que suena un poco raro. En este caso es la pérdida de la regla que puede ocurrirnos, a las mujeres nos puede ocurrir alrededor de nuestra vida, pues por quedarnos embarazadas directamente, porque no, pues eso, en ese periodo de tiempo pues no nos baja la regla. Durante la menopausia ya se nos quita la regla, pero luego hay otras razones que ya sí que son más preocupantes. Una de ellas puede ser lo que he dicho antes, el síndrome de ovario poliquístico, y luego hay pues, otras que pueden ser el aumento de estrés, el exceso de ejercicio, que aquí es donde llegamos muchas veces a las deportistas de alto rendimiento, cuando nuestro cuerpo ve que no da abasto y que entra en un periodo en un estado de alerta, lo primero que va a buscar es deshacernos de aquella función que en este caso menos necesitamos. ¿Cuál es? La reproductiva. Que sí, que esto puede sonar a que bueno, pues nos quitamos la regla y ya está, pero es que tiene unos efectos que son catastróficos, que no solamente afecta a perder la regla y ya está. Al final, si tu cuerpo funciona bien con algo, si deja de funcionar bien es que no solamente se ha perdido la regla, sino que se han perdido otras cosas. Otro de los factores, sobre todo con las mujeres, que hay que tener muy en cuenta es el suelo pélvico. ¿Vale? Es algo que cada vez se va teniendo más conciencia de lo importante que es. Es un conjunto de músculos, ligamentos, fascias
que pues forma parte del sistema reproductor, urinario y digestivo, ¿vale? Por así decirlo. Y claro, protege toda la zona baja del abdomen y muchas veces nos pensamos que es importante trabajar el abdomen directamente, pero si nosotros tenemos un abdomen muy fuerte y el suelo pélvico lo tenemos muy débil, lo que es esa función entera que ocurre dentro de esta zona baja del abdomen se ve mermada, por así decirlo. Entonces, pues puede tener un efecto bastante malo en este caso, como puede ser algo que ocurre muchísimo y que hay muchas mujeres que lo ven normalizado, que son las pérdidas de orina. Puede ser que después del embarazo ocurra y que sea muy común y que con los años pues cada vez pues vaya estando más débil, que no tiene por qué estarlo si lo entrenamos bien, pero no puede ser que, por ejemplo, nos estemos encontrando a chicas de 20 años que pues acaben teniendo pérdidas de orina por no ejercitarlo de forma adecuada. Sí, total. Y en los casos extremos pueden ocurrir prolapsos, que es que parte del útero sale por la vagina y bueno, eso ya tiene un efecto, unas consecuencias un poco más duras y depende del prolapso porque luego la consecuencia más grave podría ser una histerectomía. Sí. Entonces, forma de prevenirlo, trabajar el suelo pélvico a muerte. ¿Vale? Tenemos ejercicios de Kegel, que si buscamos en internet pues, te van a aparecer un montón de modelos de ejercicios de Kegel, o incluso si tú ves que realmente lo quieres ejercitar, están las bolas chinas, que aunque no parezca que es algo raro o se relacione con algo totalmente distinto, no es así. Es como hacer pesas, pero en este caso con tu suelo pélvico, y tienes distintos pesitos pues, para ir subiendo el peso a medida que vayamos mejorando. Y bueno, luego también que tiene un efecto directo sobre el dolor de espalda. Exacto. A nivel lumbar y a nivel de lesiones de espalda. Es un protector ahí de toda la zona lumbar, que es que no nos podemos hacer a la idea de realmente lo importante que es. Pero podríamos estar hablando solo del suelo pélvico, sí, sobre un podcast entero, solo de amenorrea de un podcast entero, de menopausia un podcast entero. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que de manera general hemos tratado lo que teníamos que tratar, o sea que existen diferencias, sobre todo especialmente a nivel hormonal entre hombres y mujeres, que hay que tener en cuenta el ciclo menstrual a la hora de entrenar, cómo lo puede hacer la gente, y si a la gente le interesa que hagamos otro episodio hablando sobre estos temas y profundicemos más, pues que nos lo dejen en comentarios y lo valoramos. Sí, sí. No sé si tú quieres terminar con algo, decir alguna última cosa. No, yo no diría mucho más. Bueno, diría que, ahora sí lo digo a la cámara, que investiguen el tema de las mujeres porque, pues bueno, al final meter a los hombres y a las mujeres en un mismo saco en cuanto a investigación, pues bueno, está bien, pero depende. Tenemos unas diferencias que también se pueden tratar de forma un poquito más individual y es muy importante. Solo quiero dejar esto un poquito en conciencia y que la gente se lo piense. Eso es. Pues chicos, si os ha gustado, dejadnos like, suscribiros y todas esas cosas, y nos vemos en el próximo episodio.